Hola, buenas noches chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan? Hola, hola Ingrid. Hola a todos. Hola, hola. Bien. Bienvenidos sean todos chicos. Me puse a buscar en mis cositas de capacitación y encontré algo para ustedes. Ayer que estábamos viendo de la desfibrilación, ¿te acuerdan que les contaba yo de que en el área prehospitalaria o en el área de urgencias existían los DEAs? Bueno, pues encontré mi DEA para enseñarles cómo funciona. Aunque sea virtual, ¿verdad? Pero para que vean cómo funciona. Ahorita les platico eso. Bien, chicos, buenas noches. Bienvenidos sean todos a su clase del día de hoy. Es hora de continuar con su programa de formación, es hora de continuar meramente con su tema de intervenciones avanzadas en el área clínica. Antes de empezar, antes de iniciar, antes de otra cosa, ¿alguien tiene alguna duda correspondiente a la clase anterior? ¿Algo que quisieran preguntar, algo que quisieran, no sé, resolver, alguna duda existencial? ¿Todo bien? Ok. Bien, chicos, nada más para complementarles, les platicaba que bueno, la clase pasada estuvimos viendo la desfibrilación. Me di la tarea de encontrar mi DEA. Este es un DEA, ¿ok? ¿Qué es DEA? Desfibrilador externo automático. Este meramente es de entrenamiento. Entonces, este hasta cierto punto es nada más para enseñar a usarlo. Quiere decir que este no da descargas eléctricas, pero es exactamente igual y funciona exactamente igual que uno real. ¿Ok? Nada más para compartirles esto. Este dispositivo tiene la capacidad meramente de forma autónoma identificar cuál es la arritmia y si es posible desfibrilizar al paciente, desfibrilar, darle una descarga eléctrica para restaurar la actividad cardíaca. Y les platico cómo funciona. Como todo aparato electrónico, funciona prendiendo su botón de encendido. ¿Ya lo vieron? Entonces, ojo, este dispositivo es antidistraídos, porque te dice todo lo que tienes que hacer. Pongan mucha atención, escuchen. Coloque las almohadillas sobre el pecho descubierto del paciente. Enchufe las almohadillas junto a la luz que parpadea. Ok, lo primero que hace este dispositivo es decirte, coloca las almohadillas en el pecho descubierto del paciente y enchufa el conector en la luz que parpadea. Yo ahorita pues no me voy a descubrir porque hace frío, pero estas almohadillas se colocan. También tiene una imagen en la cual te dice dónde van colocados. Este va colocado de este lado, este va colocado de este lado. Y dice que enchufemos el conector en la luz que parpadea. Una vez que yo lo enchufe, va a empezar a analizar mi ritmo cardíaco y a verificar si se puede desfibrilar o no. ¿Ya vieron? Ya está analizando. En ese punto se detiene la RCP. Este se usa junto con la RCP. Se aconseja hacer el choque, Dice que se aconseja dar una descarga. recargándose. Ahí está recargando. Mientras recarga, continuamos con la reanimación. Continuamos con la RCP en ese momento. El choque ahora. Presione el botón naranja. Ya terminó de cargar, ya podemos dar la descarga eléctrica con el botón naranja. En este momento pues, será la descarga eléctrica. Este no da porque es de entrenamiento. Y dice que después de dar la descarga, continuamos la RCP y nos da un metrónomo para ir siguiendo el ritmo cardíaco. Por si no conocían un DEA, por si no lo habían visto antes o en algún tema de capacitación, en soporte vital básico, así funcionan los DEAs. Estos, meramente repito, este es de capacitación, sin embargo, es igual y funciona igual y tiene la misma estructura que un DEA oficial para realizar desfibrilaciones en un paciente con parada cardíaca. Nada más, digo, se me hizo curioso compartírselos para que tuvieran ese dato, ¿no? Bien. Bien, vamos a iniciar entonces con el siguiente tema. Nos vamos a meter ahora con el tema de cuidados en la clínica en el área de soporte ventilatorio. Y vamos a recapitular. Decíamos que dentro del soporte que se le pueda dar a un paciente, además meramente de darle soporte a las funciones ventilatorias, a las funciones cardíacas, perdón, teníamos que estar priorizando también el tema ventilatorio, que haya una adecuada ventilación para que haya una adecuada oxigenación.
Recordemos que la respiración, o sea, el intercambio de oxígeno, es una función que deriva de una buena ventilación. Respiración, cuando hay intercambio de oxígeno; ventilación, solamente el movimiento mecánico de meter aire al cuerpo. Entonces, hay pacientes en los cuales llegamos a tener condiciones en las cuales el trabajo ventilatorio pudiese estar comprometido. De igual forma, si se compromete la adecuada ventilación, se compromete la captación de oxígeno de forma adecuada. Y recordemos que la oxigenación es una función vital y esencial. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Podemos aplicar oxigenoterapia. ¿Qué es la oxigenoterapia? Bueno, les platico. La oxigenoterapia es una intervención mediante la cual un paciente, al tener una complicación ventilatoria y respiratoria, se le da oxígeno de forma suplementaria. ¿Para qué? Para maximizar la concentración de oxígeno en el aire que ventile y obviamente tenga una mucho mejor captación de oxígeno, una mucho mejor respiración. Entonces, en pacientes que tienen una dificultad respiratoria, niveles hipóxicos o incluso un estado de hipoperfusión, se recomienda dar suplemento de oxigenación, se recomienda aplicar oxigenoterapia para poder combatir el estado que tiene el paciente. Así vamos a abrir nuestra clase del día de hoy, hablando de los soportes ventilatorios y respiratorios. Ahora, para poder meternos a temas de oxigenoterapia, hay que comprender algunos conceptos claves y algunos conceptos básicos. Por ejemplo, la FiO2. La FiO2 se conoce como fracción inspirada de oxígeno. Y la fracción inspirada de oxígeno es el porcentaje de oxígeno que hay en el aire que respiramos. En nuestra atmósfera, en todo el aire que nos rodea, tenemos aproximadamente un 21% de oxígeno, un 78% de nitrógeno y 1% más que es gases nobles, como el argón, dióxido de carbono, etcétera. Entonces, lo que más abunda en nuestro aire, en el aire que nos rodea, va a ser nitrógeno, pero tenemos un 21% de oxígeno que es el que nos ayuda. Cada que respiramos se capta en nuestro organismo y nos permite seguir teniendo una generación de ATPs adecuada a través de las mitocondrias, ¿no? ¿Alguna duda está ahí? ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuánto quedamos que tiene de porcentaje el aire que nos rodea de oxígeno? 21%. Esto es importante que lo entiendan, que no se les olvide, que lo apunten con letras rojas y mayúsculas porque nos va a servir más adelante. Repito, el 21% del aire que nos rodea es oxígeno. A eso se le conoce como FiO2. Entonces, vamos a sacar cálculos. Yo sé que no nos llevamos con matemáticas, pero vamos a sacar unos pequeños cálculos. Si mi volumen tidal en un adulto aproximado es de 500 mililitros y me estás diciendo que el 21% del aire es oxígeno, entonces el 21% de esos 500 mililitros que yo esté respirando o ventilando va a ser oxígeno. ¿Cuánta cantidad en mililitros de oxígeno estaría respirando una persona con un volumen tidal de 500 mililitros? O sea, montones, uno por uno. Un volumen tidal de 500 mililitros, tenemos una persona, luego decimos que el 21% de la composición del aire, entonces si hablamos de 500 mililitros, ¿cuánto será el 21%? A lo mejor, ¿qué porcentaje es oxígeno? Hagamos cuentas. Número uno, ya sabemos que en todo el aire que nos rodea, el 21% es oxígeno. Ahora, si yo inhalo 500 mililitros, entonces de esos 500 mililitros, el 21% es oxígeno. Y como dice Tania en los comentarios, muy bien, Tania,
Quiere decir que de esa cantidad de 500 mililitros de aire, solamente 105 mililitros van a ser oxígeno. Perdón, chicos. Así se calcula una fracción inspirada de oxígeno y se calcula la cantidad de oxígeno que se inhala una persona a través de su volumen tiral. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Sí se entendió? Necesito que saber si sí se entendió, chicos, porque esto viene en el examen. Entonces, si nada más lo escucharon pero no lo entendieron, van a tener problemas cuando lleguemos al examen. Entonces, necesito que sí me digan si hay alguna duda o si sí se entendió perfectamente. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Ok, Daniela, dime, Profe, ¿puedes repetir lo último, porfis? Es que no lo anoté. ¿cuál último? ¿De dónde lo sacó lo del porcentaje, por favor? Ok, bueno, repito, desde el inicio. Dentro de todo el aire que nos rodea, recuerden, el 21% es oxígeno. ¿Qué quiere decir? En toda la atmósfera del planeta, el 21% es oxígeno. ¿Ok? Ahora vámonos a cálculos precisos. Si el 21% del aire es oxígeno y una persona adulta tiene un volumen tidal de 500 mililitros aproximados, o sea que inhala 500 mililitros de aire cada vez que respira, entonces, ¿qué porcentaje, qué cantidad de esos 500 mililitros va a ser oxígeno? Dice la compañera. Para ser más exactos, la compañera que nos escribió aquí abajo, la compañerita Tania, dice que el 21% de 500 sería 105 mililitros. O sea, hace que por cada respiración o por cada ventilación de 500 mililitros de aire, vamos a tener 105 mililitros de oxígeno por ventilación. Ventilación. ¿Dudas? ¿Cómo lo calculo? Bien fácil, Estérica. Solamente tienes, de nada, solamente tienes que sacar el volumen tidal de la persona y al volumen tidal de la persona le sacas el 21%. ¿Por qué? Porque en el aire que respiramos, el 21% va a ser, este, va a ser oxígeno. En caso de que el volumen tidal sea de 500. Ahora, recuerden que el volumen tidal se puede calcular de una forma más exacta. Una de las formas de calcular el volumen tidal, decíamos que era multiplicar el peso ideal de una persona, peso ideal de una persona, por la constante 7. Por ejemplo, si yo mi peso ideal son 70 kilogramos y lo multiplico por 7, ejemplo, si mi peso ideal es de 70 kilogramos, por 7 me da un igual a, ¿dónde está mi signo de igual? Ahí está, a 490 mililitros. En mi caso, por ejemplo, mi volumen tidal sería de 490 mililitros. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cómo saco el 21%? Solamente calculo el 21% de 490. Y ahí la compañerita nos hizo favor de ponernos. El volumen tidal lo multiplicamos por 0.21 porque es el 21%. Entonces hacemos el cálculo, 490 por 0.21, y en mi caso la cantidad de oxígeno que estoy inhalando en cada respiración es de 102 mililitros. ¿Ya se entendió? Exactamente, Ingrid. Muy bien. ¿Dudas hasta ahí? ¿Ya se entendió, Erika? Ok, así de fácil. Y esto sí es importante que lo conozcan. ¿Por qué? Porque en temas de soporte vital avanzado, en temas de terapia física a paciente, terapia física, en terapia intensiva, perdón, en pacientes de segundo o tercer nivel, muchas veces se llega a conectar a un ventilador mecánico. Y en un ventilador mecánico tienes que calcular la cantidad de volumen tidal en conjunto con la oxigenoterapia que le quiera dar a tu paciente cuando está conectado a un ventilador. En pocas palabras, qué cantidad de aire le quieres pasar con qué concentración de oxígeno. Ahora, esta concentración de oxígeno, esta que está aquí,
se puede modificar, lo voy a subrayar, esta concentración de aquí en base a la necesidad del paciente. En el aire hay un 21% de concentración de oxígeno. Sin embargo, en pacientes que requieren una mayor oxigenación por alguna condición crítica que lleguen a tener, tenemos algo que se llama la oxigenoterapia, o sea, la administración de oxígeno, el aumento de la FiO2. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Y cómo se realiza la oxigenoterapia? Bueno, como primer punto clave, hay que entender que el oxígeno es un medicamento. Y como todo medicamento, tenemos que tomar en consideración que el uso de este de forma indebida puede dañar a un paciente. Por ejemplo, un mal uso de oxígeno, una mala administración de oxígeno, te puede causar incluso una parada respiratoria. Pero ahorita les platico ese chismecito. Vámonos por partes. Todos hemos visto en algún momento la oxigenoterapia o hemos visto que se le pasa oxígeno a un paciente, ¿ok? Pero realmente sabemos qué tanto beneficia o por qué se dice que se aplican 1, 3, 4, 5, 10 litros por minuto. Bueno, vamos a descubrirlo el día de hoy. Para empezar, hay que entender ese concepto. El oxígeno o la oxigenoterapia se aplica en la medida litros por minuto y normalmente se gradúa desde el 1 hasta el 15. Todas las tomas de oxígeno, todos los puntos en los cuales se llega a conectar una fuente de oxígeno, van a tener un flujómetro. Un flujómetro es algo así. ¿Lo han visto antes? Pueden tenerlo en un tanque de oxígeno o si tienen el oxígeno en su clínica van a tener la toma ahí de oxígeno ya nada más lista para conectar. Esto es una toma de oxígeno o lo que se conoce como un flujómetro. En el flujómetro tenemos primero aquí un manómetro. Este que ven aquí, este que ven aquí tiene una pequeña aguja y según las libras de presión que tenga, obviamente va a ser la cantidad de oxígeno que tenga. Como este no está conectado, no maneja ninguna presión. Sin embargo, si yo le conectara un oxígeno que está, un tanque de oxígeno que está lleno, pues obviamente va a marcar mucho mayor presión porque el oxígeno del tanque está lleno. Entonces, este es un indicativo de cuánto oxígeno tenemos en el lugar donde estamos conectados. Ahora, vamos a tener a la parte de la orilla una pequeña perilla. Esta perilla va a ir graduando la cantidad de litros por minuto que vamos aplicando. Puede estar en cero, podemos ir subiendo, dependiendo la cantidad de litros que queramos aplicar. Normalmente va a ir del 1 o del 0 hasta el 15. El 15 es el máximo que puede dar y el 0 pues es el mínimo, ¿no? Porque ahí está cerrado. ¿Ya vieron? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta llegar al 15. ¿Dudas hasta ahí? ¿Qué quiere decir eso? Este va a regular la cantidad de litros por minuto que estoy aplicando, ¿ok? Y la salida del oxígeno, pues va normalmente conectada aquí. Aquí se conecta un vaso borbo. Por aquí estaba el vaso borbo para que lo vean. Aquí está. Y aquí se conecta un vaso borbo, que el vaso borboteador pues tiene una cantidad de agua destilada. ¿Para qué? Para humidificar el oxígeno, para que no entre seco y no pueda irritar las cavidades de la vía aérea. Aquí está la salida, aquí se conecta ya sea las puntas nasales o la mascarilla y empieza a fluir el oxígeno. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué tiene que ver la FiO2 con los litros por minuto? Bueno, cada que nosotros aplicamos 1 litro por minuto, vamos a estar aumentando la FiO2. Y para comprender cómo va aumentando la FiO2, o sea, la fracción inspirada de oxígeno, nada más tenemos que sabernos la tabla del 4. Y es muy fácil. Por cada litro por minuto que tú administres de oxígeno, que tú le pongas aquí, por ejemplo, si aquí le pongo 1, quiere decir que estoy pasando un 4% extra a la concentración de oxígeno que tiene el aire de mi paciente. Ojo, dato importante. En esta pregunta siempre fallan y se confunden el examen. Aplicar oxigenoterapia no quiere decir que estoy aumentando la cantidad de aire que inhale la persona. No, solamente estoy haciendo que el aire que inhale esté más concentrado. Cada litro por minuto que yo administre
va a concentrar un 4% más el aire que está respirando mi paciente de oxígeno. Por ejemplo, si yo le pongo a mi paciente 5 litros por minuto, vean la tablita, es una tabla de 4, 5 litros por minuto, quiere decir que aparte del 21% que ya hay en todo el aire que nos rodea, le voy a dar un 20% extra, perdón. Entonces, 21 del aire que nos rodea y el 20% extra de los 5 litros por minuto, quiere decir que yo le estaría administrando una FiO2 de 41%. Y así se va calculando la fracción inspirada de oxígeno. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Sí se entendió? O mejor dicho, ¿sí me expliqué? Y así vamos subiendo. Ojo, dato importante. No estamos subiendo la cantidad de aire que inhala la persona. La cantidad de aire sigue siendo la misma, solamente está más concentrada. Y para poder explicárselo y que lo entienda más fácil, voy a poner un ejemplo con azulitos. Yo voy y me compro un azulito. A mi azulito, que es 1 litro, le van a poner, o me lo prepararon con 1 onza de tequila o de vodka, ¿no? Es de vodka. Entonces, el 20% de mi bebida va a ser alcohol y el 100%, o sea, el litro, pues lo demás va a ser refresco, colorante, etcétera, etcétera. Pero de mi bebida, de mi azulito, el 20% va a ser alcohol. Es 1 litro y el 20% es alcohol. Pero ¿qué pasa si yo le digo a la persona que me atienda, tráigame otro azulito, pero ahora no le ponga un vasito de vodka, ahora póngale 2 vasitos de vodka? Me van a traer un azulito, sigue siendo otro azulito que también es de 1 litro, no trae más bebida, sigue siendo 1 litro, pero la diferencia es que viene más concentrado. Así funciona la oxigenoterapia. La cantidad de aire que se respira, o sea, el volumen tidal, sigue siendo el mismo. Lo único que cambia es que ahora viene más concentrado de oxígeno. ¿Sí se entendió? Entonces, en un paciente que yo le aplique 5 litros por minuto, que dijimos que esos 5 litros me van a dar un 20% extra, más el 21 que ya tenía, va a ser un 41% de porcentaje de oxígeno. Y mi mismo volumen tidal, que eran 490, pero ahora a 5 litros por minuto, ¿cuánto sería entonces ahora la cantidad de oxígeno que estaría inspirando yo en mililitros? Ah, si ya cambió mi concentración, ya no es 21%, ahora es 41%, vuelvo a hacer mi regla. Ahora voy a multiplicar 490, que era mi volumen tidal, por punto 41, que es la nueva. Entonces, ahora la concentración en mililitros de mi volumen tidal es de 200 mililitros por cada 490. ¿Ya se explicó cómo va cambiando? Entonces la concentración de oxígeno va cambiando según el volumen tidal, perdón, según el FiO2, o sea, los litros por minuto que se vayan administrando a mi paciente. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Sí se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Esto sí me interesa que quede bien, bien, bien detalladito, porque luego les pongo preguntas y algunos casos en su examen, entonces necesito que esté bien, bien comprendido. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No hay dudas, de verdad? ¿No hay preguntas? ¿Cómo dije el porcentaje, profe? ¿Cómo lo dije? Con palabras. A ver, prenda su micrófono y no sea malita, mejor pregúnteme por micrófono. Algo que dijo, pues he dicho muchas cosas. 40. Ok. Ok, Vane. Repito, si yo le estoy aplicando a un paciente 5 litros por minuto, eso está aumentando un 20% la concentración de oxígeno que tiene el aire de la persona. Y aparte, si ya teníamos el 21% original más el 20% de la nueva aplicación de oxigenoterapia, te estaría llevando a un 41%. Ya vamos a entender. Ahorita contesto su pregunta, Tania, nada más déjeme acabo con esto. Entonces, ahora la nueva concentración de FiO2 sería
41%. ¿Ya se entendió? ¿Ya contesté tu duda, Sí, Vane? profe. Sí, Ok, profe, muchas gracias. ahora vamos con lo que me preguntó la compañera. El volumen tidal solamente es el peso ideal por 7, Sandra. Volumen tidal es lo calculas mediante el peso ideal de la persona, solamente por la constante 7 y te lleva el volumen tidal. Aunque en un adulto se considera 500 la medida estándar, es un promedio. Dice Tania, en caso de hipoxia, ¿cómo sabemos qué cantidad de litros por minuto tenemos que aumentar de acuerdo a su saturación? Ok, buena pregunta. La cantidad de oxígeno, litros por minuto que se apliquen, depende absolutamente, en este caso, de la condición del paciente. ¿Ok? Hay una fórmula clínica que es más del área médica, en la cual te dice, para ser exactos, cuántos litros tiene que calcular por minuto. Eso es meramente de cálculo clínico para temas de anestesiología. Sin embargo, como enfermeros nos podemos dar una idea según la saturación que puedas tener en tu oxímetro. Los datos normales y parámetros normales al colocar un oxímetro dicen que una persona que está saturando de forma adecuada está de 95 a 99 aproximadamente, ¿no? Dice que una persona que tiene una hipoxia leve puede ser de 90 a 94. Que una persona que ya tiene una hipoxia moderada va a tener saturaciones por debajo de los 90. ¿Ok? La gasometría también puede ser un buen punto, ¿ok? En temas clínicos. Sin embargo, una forma inmediata es directamente la saturación de oxímetro. De hecho, hay un tema o hay un dispositivo que se llama capnógrafo, que mide por el contrario los niveles de dióxido de carbono y es un poco más exactos. Esto los mide mediante color, según el color que te vaya marcando la concentración de dióxido de carbono que se tiene. Entonces, vámonos a lo básico, que es mediante la oximetría. Si tu paciente tiene una baja, una saturación de oxígeno baja, o sea, una hipoxia que está manifestada en 89 para abajo, es un paciente que ya requiere oxígeno de forma agresiva. ¿A qué me refiero con agresiva? Aproximadamente arriba de 10 litros por minuto. Si es un paciente que tiene una hipoxia leve, una hipoxia de 90, 93, 94, que para muchos se considera normal, se considera una aplicación de oxigenoterapia hasta de 5 o 6 litros por minuto y te va a dar un buen resultado. Si es un paciente que tiene solamente una crisis ansiosa, lo puedes saturar a unos 2, 3 litros por minuto y está bien y no pasa nada. Pero ojo, y esto me lo preguntaba una compañera, ¿qué pasa, profe, si me llego a pasar con la administración de oxígeno o le llego a dar oxígeno de forma agresiva a un paciente que no lo necesita? Bueno, si llegas a causar eso, puedes causarle una parada respiratoria y lo voy a explicar. Nosotros, imagínense que aquí en el cerebro tenemos aproximadamente, no, aproximadamente, tenemos un sensor. Este sensor se llama impulso hipóxico. El impulso hipóxico es un sensor que nos ayuda a ir midiendo o nos va regulando los niveles tanto de oxígeno, tanto de dióxido de carbono. Estos dos gases están en nuestro cuerpo, ¿ok? El oxígeno para perfundir y el dióxido de carbono como producto de desecho. El cuerpo va metiendo oxígeno y va desechando dióxido de carbono. Entonces, están más o menos a un nivel, ¿no? Están regulados. El impulso hipóxico se encarga de eso, de estar regulando. ¿Qué pasa cuando el oxígeno baja? El dióxido de carbono va a aumentar, porque por ende, si no hay oxigenación, tampoco está habiendo una eliminación de dióxido de carbono. O sea, hace que ya estamos entrando en niveles ácidos. El cuerpo, el impulso hipóxico, detecta, nuestro sensorcito detecta y dice, nos hace falta oxígeno y tenemos que eliminar dióxido de carbono. ¿Qué hacemos? Pues ponte a respirar. Vamos a estimular la respiración para que de esta forma el dióxido de carbono salga en la difusión y se meta oxígeno. Entonces se eleva la tasa respiratoria. Empezamos a tener ventilaciones, por ejemplo, de Kussmaul, en las cuales se manifiesta una tasa aumentada y una profundidad considerable para estimular a que entre oxígeno y salga dióxido de carbono. Entonces, recuerden, si hay bajos niveles de oxígeno y altos niveles de dióxido de carbono, el cuerpo va a estimular una mayor respiración, pero también pasa al contrario.
Si los niveles de oxímetro por una oxigenación agresiva en tu paciente que no necesitaba llegan a elevarse considerablemente y el dióxido de carbono baja casi en su totalidad, el cuerpo detecta que tiene oxígeno y que no hay dióxido de carbono que sacar del cuerpo. Entonces puede reducirse la tasa ventilatoria al grado o al nivel de llegar a una parada respiratoria. El oxígeno es un medicamento y hay que tratarlo como tal. ¿Ok? Ahora, otra pregunta, buena pregunta, Erika. Ya vi tu pregunta. ¿Cómo sabemos cuándo se puede usar unas puntas nasales? ¿Dónde están mis puntas nasales? Aquí está. ¿Cómo sabemos cuándo usar unas puntitas nasales? ¿Cuándo usar una mascarilla simple como estas? ¿O cuándo usar una mascarilla con bolsa reservorio como la que ven aquí? Son tres dispositivos diferentes. ¿Cómo sé cuándo lo puedo usar y con cuál es compatible? Bueno, vamos a conocerlo. La oxigenoterapia no se puede aplicar con el mismo dispositivo. ¿Por qué? Porque va a ir reduciéndose la presión en base a la cantidad de litros por minuto que vayamos ocupando. Quiere decir, entre menos litros por minuto apliquemos, menor va a ser la presión con la que va a salir nuestro oxígeno que estemos aplicando. Por lo tanto, si llegamos a aplicar una cantidad baja, por ejemplo, de 1 hasta 6 litros por minuto, podemos aplicarlo y podemos usar nuestras puntas nasales sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la presión con la que sale el oxígeno no es tanta como para causar que el oxígeno salga de forma con mucha presión. Todavía los litros por minuto hasta 6 litros por minuto son compatibles con el calibre que tienen nuestras puntas nasales para oxigenar sin que el paciente llegue a tener alguna molestia o llegue a tener alguna anomalía, alguna irritación de las vías aéreas. ¿Por qué? Porque si llego a subir de 7 litros por minuto para arriba la administración de oxígeno con puntas nasales, la presión ahora sí es más o sube o es más agresiva. Eso puede causar que el oxígeno salga con mayor presión, ¿ok? Y eso genera una irritación tanto en las vías aéreas o puede causar una deficiencia respiratoria del paciente. Por ejemplo, cuando ustedes sacan la cabeza en los carros, que va un carro muy rápido y sacan la cabeza, el mismo aire hace que sienta como si no pudiera respirar. Eso se siente de forma similar si aplicamos más de 7 litros por minuto en un paciente con unas puntas nasales. Repito, además de que en algunos casos, y más en urgencias, llegan a aplicar el oxígeno sin un vaso humidificador y eso genera que también el oxígeno pueda llegar a generar una como irritación. Incluso llega a generar algunos sangrados cuando se usa de forma prolongada sin humidificarlo. Entonces, las puntas nasales, Erika, respondiendo a tu pregunta, solamente se pueden usar de 1 a 6 litros por minuto máximo. Ahora, oiga, profe, pero yo ocupo aplicar 7 litros por minuto, 8 litros por minuto, 9 litros por minuto. Entonces, ¿qué voy a ocupar? No, panda el cónico. Si tú requieres aplicar una cantidad superior, tenemos esta señorita. Esta señorita es la mascarilla simple. Aquí tiene unos filtros, nada más que se le cayeron a mi mascarilla. Trae unos filtros. La mascarilla simple, al tener un calibre más grande y un espacio más grande para poder disipar la cantidad de oxígeno, permite que la respiración no se vea dificultada al dar una administración de 7 a 10 litros por minuto. Y se coloca la mascarilla. Recuerde que toda mascarilla siempre va a entrar por la nariz. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre vamos a colocar primero la nariz y luego se llama. Ponemos el segurito y está colocada nuestra mascarilla. ¿Dudas hasta ahí? Y esta se puede ocupar aproximadamente de 6 a 10 litros por minuto. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Ok. Oiga, pero necesito aplicar más de 10 litros por minuto porque es un paciente que tengo que oxigenar de forma agresiva. Fenopando icónico. Para esos casos tenemos la tercera participante. Esta
Es una mascarilla con bolsa reservorio. Ojo, atención, esta bolsa es importante, ahorita van a ver por qué. Pero bueno, si vamos a aplicar de 10 a 15, es una mascarilla con bolsa reservorio como la que están viendo aquí. Tiene su bolsita. ¿Cómo funciona esta bolsa o para qué es esta bolsa? Ah, esta la vamos a conectar al tanque de oxígeno, ¿no? La conectamos al tanque de oxígeno. Va a empezar a fluir el oxígeno a este punto. ¿Y para qué es la bolsa? Bueno, la forma de colocación de esta bolsa y cómo la podemos usar es la siguiente. Con su mano enguantada, obviamente, van a tapar este orificio que se ve aquí. No sé si lo alcanzan a ver, pero acá hay un pequeño orificio en la entrada de la bolsa. ¿Ya vieron? Lo van a tapar. Al conectar este al tanque de oxígeno, van a estimular a que el oxígeno empiece a llenar la bolsa. En este caso, yo voy a hacer el tanque de oxígeno porque mi tanque está vacío. Miren, aquí está mi tanque. ¡Ay! Pero está vacío, ya se acabó. Entonces, yo voy a hacer la función del tanque. Imagínense que yo soy un tanque de oxígeno. Entonces, empieza a soplar. ¿Ya vieron? Cómo al tapar y al conectar al tanque de oxígeno, la bolsa reservorio se empieza a llenar. Esto, como lo dice su nombre, va a ser una reserva de oxígeno, ¿ok? Y ya que tengo mi bolsa reservorio llena, miren, les presento a Johnny. Ay, se cayó Johnny. Les presento a Johnny, es mi amigo que me ayuda a capacitar. Ya que tengo mi bolsa reservorio llena, ahora sí, sin tapar mi mascarilla, voy a colocarla evitando que se vacíe mi bolsa en mi paciente, ¿no? Disculpen la incomodidad, es que no tengo mi mesa para poder hacerlo. Pero bueno, ya le colocamos su mascarilla a Johnny, aseguramos aquí, vamos, un poquito lastimado Johnny, ahí está, y queda. Mi bolsa reservorio tiene que quedar inflada porque esta reserva de oxígeno que nosotros tenemos en la bolsa reservorio nos va a dar aparte un porcentaje más extra, un porcentaje extra de 15% en la FiO2. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo voy a agarrar mi flujómetro, aquí está mi flujómetro, además lo voy a conectar aquí a mi de esta para que vean. Tengo mi flujómetro y le voy a aplicar 15 litros por minuto de oxígeno a mi paciente. Ya está conectado, ¿no? Le estoy aplicando 15 litros de oxígeno a mi paciente, lo máximo que se le puede aplicar, pero no solo eso. Además de eso, le puse una mascarilla con bolsa reservorio y se la inflé por completo. ¿Qué quiere decir? Ah, voy a hacer mis cuentas. 21% de oxígeno que hay en el aire que nos rodea, con efecto de sonido. Psh, tenía un 21. Ay, alguien quiere ingresar a la llamada. Ok. Tenía un 21% de por sí por el aire que nos rodea. Luego, como le estoy dando 15 litros por minuto, le estoy dando 60% más. Y aparte, como estoy usando un dispositivo que tiene una bolsa reservorio, esta bolsa me da un 15% más todavía. O sea que la FiO2 de mi paciente en total sería de 96%. En pocas palabras, casi todo el aire que va a estar respirando Johnny va a ser oxígeno. ¿Ya se entendió? Y así se maneja la oxigenoterapia. Realmente no es nada de otro mundo. Así se maneja la oxigenoterapia. Por eso han escuchado ese término de los litros por minuto. Por eso ya saben cuándo usar cada dispositivo. El dispositivo va a depender entonces de cuál sea la concentración que estén aplicando. ¿Dudas hasta ahí? Ahora, en el área hospitalaria van a tener sus vasos borbos. Los vasos borbos van a tener agua destilada. ¿Para qué es este vaso borbo? Dejen quito el que había colocado aquí. El vaso borbo es este. Este vaso se llena, tiene medidas ahí de mínimo, máximo, con agua destilada. ¿Para qué es este vaso y por qué se llena de agua? Bueno,
Este ayuda a humidificar el aire o el oxígeno, no el aire, el oxígeno que está inspirando la persona. Si el oxígeno no se humidificara, pasara seco, repito, podría irritar las vías aéreas de la persona y más cuando se ocupe de una forma prolongada. Entonces, justamente ayuda como tal a que no se irriten las vías aéreas y pues tengamos una administración por un largo tiempo de oxígeno sin causar ninguna lesión interna de las vías. Y para eso sirve colocarle su vasito borbo y poner la agüita destilada a la oxigenación del paciente. Si se lo habían preguntado, como por qué el vaso, como por qué el agua, pues es por eso. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Y es mi amigo Johnny, miren, se los presento. Adelante, Pedro, dime. Profe, una pregunta. Ya vi lo que es la foto nasales, la mascarilla y la bolsa de reservorio. Y cuando se ocupa el ambú, ¿no entra oxígeno extra o algo así? Claro que sí, y es la siguiente diapositiva. Qué bueno que lo Ah, preguntas. perdón, me adelanté, disculpe. No, no pasa nada, no pasa nada, al contrario, chicos. Me da gusto que tengan esas preguntas. Si me preguntan, es porque porque te están les poniendo atención y porque les está interesando. Me preocupara más si no me preguntaran. Entonces, qué bueno, hagan todas sus preguntas. Ahora, buena pregunta. Dice, los dispositivos con bolsa reservorio, lo que les mencionaba hace un momento, llegan a dar un 15% extra de fracción inspirada de oxígeno, como lo puede hacer tanto la mascarilla con bolsa reservorio que les enseñé hace un momento, o, como lo mencionaba el compañero, la AMBU. Se llama bolsa válvula mascarilla, o sea, BBM. El nombre de AMBU se le ha dado porque es la marca que los fabrica. Miren, aquí se ve, aquí dice AMBU y no porque sea su nombre, sino porque es la marca que los fabrica. El nombre real de esta señorita es bolsa válvula mascarilla. Para entender cuál es su relación con la oxigenoterapia, primero hay que entender que es un dispositivo que se ocupa para ventilar a una persona de forma inmediata cuando no se cuenta con un ventilador mecánico. Este dispositivo ayuda a ventilar a una persona en situaciones críticas, ¿ok? Ojo, ¿cómo se usa para empezar? La AMBU tiene una capacidad interna aproximadamente de 1 litro a 1,200 litros, ¿ok? O sea que en este globo, en este balón que ven aquí, le cabe aproximadamente de 1 litro a 1,200 litros, ¿ok? Ahora, nuestro volumen tidal es de 500, quiere decir que la mitad o un poquito menos de lo que le cabe a esta, menos de la mitad de lo que le cabe a esta. ¿Qué pasaría si yo ventilara al paciente así por completo? Le estaría metiendo mucho más aire del que le cabe a los pulmones, y eso que causaría algo que se conoce como barotrauma. ¿Qué es un barotrauma? Una lesión interna pulmonar por el exceso de presión que está generando la ventilación que yo estoy dando. Por eso una BBM, para empezar, solamente se va a ocupar con sus dedos pozoleros, con los que le echan orégano a su pozole, con los que espolvorean. Con estos deditos nada más van a ventilar. Estos entran aquí, está aquí abajo y ventila. ¿Ya vieron? Al ventilar de esta forma, no estoy vaciando mi balón por completo. Por lo tanto, la cantidad de aire que bombeo con estos 3 deditos es suficiente para satisfacer la necesidad de ventilación de mi paciente, que sería una aproximada 500 mililitros, o sea, la mitad de mi globo. ¿Sí se entiende? ¿Vamos bien? Ok, ahora, ¿cuándo se ocupa esta? Bueno, cuando el paciente perdió la capacidad de ventilar por sí mismo, o sea, por ejemplo, una parada ventilatoria, o sus ventilaciones son inadecuadas, en el sentido que son muy superficiales, o tiene una frecuencia fuera de lo normal de menos de 10 ventilaciones o más de 25 ventilaciones, podemos ocupar nuestra BBM. ¿Por qué? La BBM ayuda a que nosotros le restablezcamos el ritmo ventilatorio que queremos con nuestras ventilaciones. Ajá, cuando no hay ventiladores, ocupamos la BBM justamente. ¿Y cómo se ocupa una BBM? Aquí es donde me va a ayudar John. Me voy a tener que, me voy a tener que parar en la silla, así que si me caigo, no se burlen, por favor. Aquí para que lo vean, porque si no, no lo van a ver.
Ok. Tengo a mi paciente, ¿no? Supongamos que mi paciente está acostado, para que lo vean desde arriba. Ay, me voy girando. La silla se mueve. Ahí está ya. Número 1. La mascarilla queda sellada a la vía aérea con una técnica de C. Si ven ahí, se hace una C, como si fueran cholos, una C, miren, la C. ¿Ok? Entonces la C hace que quede sellada la mascarilla. Y luego me voy a girar. Si ven aquí, se forman 3 deditos, queda como una E, igual como si fueran cholos, aquí queda una E. La E ayuda a tomar la barbilla del paciente para hiperextender y seguir manteniendo la vía aérea abierta. Entonces, esta técnica se llama técnica de CIE. Una vez que ya sellamos con CIE, me voy a girar ahora para acá. A ver, no me caigo. Agarramos y ventilamos con nuestros deditos pozoleos. Y ventilamos. ¿Cada cuánto tiempo, según la AJA, en nuestro soporte ventilatorio, dice que se recomienda cada de 3 a 5 segundos, dependiendo de la frecuencia que le quieras dar? Obviamente, si ventilas cada 3 segundos, ¿cuál es la frecuencia que estarías dando? 20 ventilaciones por minuto. Si llegas a ventilar cada 5 segundos, estarías dando una frecuencia ventilatoria de 12 ventilaciones por minuto. Por eso, de 3 a 5 ventilaciones, de una ventilación cada 3 a 5 segundos. Y se vería más o menos así. Ventilo, 1, 2, 3, 4, ventilo. 1, 2, 3, y así voy ventilando según la cantidad de segundos necesarias para dar la frecuencia que quieran dar. Y repito, ay, que se me cae, hasta sudé. Esto se aplica meramente cuando hay una deficiencia ventilatoria, por ejemplo, en pacientes con paradas ventilatorias, y cuando sus parámetros de ventilaciones están fuera de lo que deben de estar. Ahora, esta señorita, además de servir para ventilar al paciente, tiene otra función. ¿Cuál es su otra función? Que se puede conectar, se puede conectar a un tanque de oxígeno. ¿Tiene su extensor? O sea que tengo todos mis estos, pero ¿cuál es? Tiene su extensor que se puede conectar aquí. Tiene su entradita aquí, se enchufa aquí, y una vez que se conectó aquí, se puede conectar a nuestro tanque de oxígeno. En este caso, digo, ya le quité el vaso, pero se conecta al tanque de oxígeno. Y entonces, además de estar ventilando nosotros a nuestra paciente según la frecuencia que nosotros queramos, le podemos aplicar una oxigenoterapia según los litros por minuto que necesitemos. Para poder ocupar nuestra bolsa y ocupar el 15% extra, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Conectarla. ¿Ya vieron cómo se empezó a inflar? Ay, esa roja me puse. Y una vez que ya está llena, ventilo a mi paciente y le estoy aplicando tanto oxigenación, tanto oxigenoterapia, y al mismo tiempo le estoy aplicando ventilación mecánica asistida. Es la funcionalidad que tiene esta señora que las mascarillas no tienen. ¿Ya contesté tu pregunta, Pedro? No, sí, profesor, clarísimo. Muchas gracias. Ok, ¿alguien tiene alguna otra duda? Estos tienen un adaptador aquí. Esto, si le han visto se le puede quitar, de aquí, porque aquí se le conecta una llamada válvula PIP. La válvula PIP es una cosa genial, porque vean esto, si ustedes ventilan y sueltan, el mismo aire que sale puede ser inhalado de vuelta y puede causar que los alvéolos se lleguen a colapsar de regreso. Cuando colocas una válvula PIP y la calibras aproximadamente a unos 5 centímetros cuadrados, eso genera que se mantenga una presión interna, una presión residual adentro de los pulmones, y eso evita que tengamos un colapso pulmonar. Ya se llama ventilación con presión positiva y es muy, muy funcional. Lamentablemente yo no he conseguido la mía, le digo, en mi servicio la tengo, pero aquí no, entonces ahí luego consiga una, se las enseño. Pero bueno, ¿alguna duda? Profe, el CPAP es otra cosa, ¿no?
Sí, el Nada que ver CPAP, con esto. no, el CPAP es un dispositivo en el cual se trabaja casi igual que la válvula, que la válvula PIP. Genera una descarga ventilatoria que obviamente puede respirar el paciente, da una asistencia ventilatoria. Sin embargo, no genera un retorno, y al no generar un retorno, permite que el aire sea cada vez, digamos que aire nuevo en cada ventilación, y además ayuda a que se siga manteniendo también una presión residual, una presión interna, y evita también un colapso alveolar. Ok, sí, ¿No? es que ya ve que eso se lo ocupan los prematuros, ¿no? De hecho, eso es para prematuros y es un Sí. casquito cefálico. Antes había unos que eran unos cascotes, literalmente era un casco, se le ponía al bebé. En las últimas actualizaciones y en los últimos dispositivos que yo he visto más modernos, ya nada más es como la mascarillita y se le fija al bebé con su gorrito, se le fija como con una cinta aquí directo a la nariz y ya es la pura mascarillita. Y ya se evitan como estar teniendo todo el casco cefálico. Pero Esa sí, sí. tecnología aún no llega por acá. ¿De dónde es este? Campeche. Bueno, si tienes la oportunidad en algún momento de ir a la Medical Expo, hay dos Medical Expos. Una se hace en Ciudad de México y otra se hace en Guadalajara. Entonces, si algún momento tienes la oportunidad, la chance de viajar a Ciudad de México o Guadalajara a una Medical Expo, es impresionante porque ahí se presentan todos los nuevos dispositivos de esta índole y es muy interesante ver los nuevos CPAP y los nuevos ventiladores que van saliendo. ¿Alguna Gracias, duda? profe. No, no, ¿de qué? Para servirles, chicos. Para eso estamos. ¿Alguna duda que tengan? ¿Dudas, preguntas? Ya usan CPAP, ya los usan allá. Por ejemplo, acá se pusieron muy de moda en el área de urgencias unos ventiladores mecánicos que son una cosita así, unos aparatos así, y nada más calibras el volumen tidal o el peso de tu paciente, el peso ideal, y ya solito te hace el cálculo y te da las ventilaciones. Y se escucha y es el ventilador que está funcionando, ¿no? Así se escucha, sí. ¿Lo han escuchado en el hospital? Así se escucha más o menos. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Que por ahí dijeran, nada puede ponerte más alerta ni sacarte un susto que cuando el ventilador suena que dejó de funcionar. Ufas, vas corriendo. Podrá pasarte 3 ambulancias si no te despiertas, pero escuchas ese y te despiertas corriendo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Ahora, bien. Ahora, esta oxigenoterapia viene ligada a un manejo de vía aérea, ¿ok? El manejo de vía aérea tiene diferentes métodos. Antes de meterme a los manejos de vía aérea invasivos o manejos avanzados, tenemos que emprender lo básico. Hay una mnemotecnia que se escucha muy rara, se escucha muy extraña, pero se llama Mame Sutra, ¿ok? Mame Sutra es una mnemotecnia para ir diciendo, mencionando cuáles son los métodos de manejo de vía aérea. Y vamos a dividirlo por cachitos. Ma, me, su, tra. ¿Qué significa ma? Ma significa que la primera forma de un manejo de vía aérea deben ser métodos manuales. ¿Cuáles son los métodos manuales? Número 1, maniobra de frente-mentón, tomamos la frente, alzamos el mentón, de esta forma se hiperextiende la parte del cuello, se abre la vía aérea y podemos tener una vía aérea abierta. Y si no me creen, hagan el experimento, lleven su barbilla al pecho, intenten respirar y se complica. Sin embargo, si llevan la barbilla al cielo e intentan respirar, la vía aérea se abre. Y normalmente es la causa número 1 de personas que roncan en la noche, una mala colocación de vía aérea. Entonces ya saben. Si alguien está roncando en la noche, acomódenle el pescuezo y tanto remedio. Segundo punto, en las manuales, la tracción mandibular. Cuando tenemos un paciente que llega a tener compromiso en la parte de las cervicales, principalmente en el área de urgencias, esto es más de urgencias, se llega a ocupar una maniobra que se llama tracción mandibular. Lo voy a tener que volver a subir. La tracción mandibular se ve más o menos así, miren. Ay. Apoya los deditos en la parte del arco de la mandíbula, ¿ok? Y con los pulgarcitos, apoyan ya sea en la parte de aquí de la barbilla o si es posible en la parte de los dientes para hacer una tracción mandibular, para aperturar la vía aérea, de esta forma, ¿ok? Se mantiene la vía aérea abierta, se puede hacer apoyo de algún método mecánico para mantener la lengua fuera de peligro, fuera de obstrucción, y se abre la vía aérea.
Ay, y esos son métodos manuales. Más de manuales. Luego tenemos la siguiente, que es la que significa mecánicos. No, este mecánico, sale. Mecánicos, ¿cuáles son los métodos mecánicos? Bueno, les voy a enseñar otros juguetes que tengo aquí. Aquí, por ejemplo, les voy a enseñar las cánulas orofaringeas. Tenía otra. Aquí está. Sí, los métodos mecánicos son estos, miren. Estas son cánulas, no, sí, mecánicos. Estas son cánulas. Estas cánulas se ocupan justamente de Guedel. Estas se ocupan para asegurar la vía aérea. ¿Cómo se colocan? Bueno, lo primero que tienen que hacer es medirla. ¿Cómo la van a medir? De la parte del lóbulo de la oreja. Del lóbulo de la oreja. Esta imagen se ve muy rara, no me vayan a hacer memes. Del lóbulo de la oreja a donde empieza la boca. Entonces tiene que medir por posición anatómica. De la entrada de aquí para acá. ¿Ok? Tiene que llegar. Una vez que encontramos la medida adecuada, esta pues le queda muy chica, ¿no? Esta de acá pues es la que le queda más exacta. Entonces, una vez que encontramos la medida, la colocamos. ¿Cómo la colocamos? Hay tres formas. Número uno, giro de 180 grados. Esta debe entrar así. Entonces, para hacer el giro de 180 grados, volteamos el ganchito, entra de esta forma, veanla cómo está ahí, está viendo hacia arriba, chocamos con la parte del paladar y la giramos y ya queda asegurada mi cánula, asegurando la vía aérea. Perdónenme, es que mi maniquí está lastimadillo de aquí, está rotito, pero así se ve. ¿Ok? No he comprado uno de estos porque son carísimos. Quien tenga uno de estos sabe que son muy caros. Por eso no lo he renovado. Pero se ve un poquito maltratado, pero funciona. Y ya que lo giramos, así queda. Esta cánula tiene la función como tal de que mantiene la lengua en su lugar y esto genera que no haya una obstrucción en la vía aérea. Segunda forma de hacer el manejo o con la colocación de Guedel a 90 grados. Está hacia el paciente, lo metemos así como viendo hacia allá, hacia donde están ustedes. Lo metemos hacia allá y una vez que entramos, solamente giramos 90 grados y ya queda colocada de forma anatómica. Y la tercera, la que es directa, vamos a tomar a nuestro paciente, de preferencia en esta, se aconseja que tengan control de la lengua y que si es posible con su dedito enguantado, retraigan la lengua hacia la parte de abajo, miren, algo así. No sé si se alcanza a ver, pero ahí estoy retrayendo yo la lengua. Esta es la lengua y ahí la retraes en su lugar o la retraes hacia abajo. Y una vez que retraes, coloca la cánula de forma directa en posición anatómica. Colocamos y ya, tenemos una colocación de la cánula. Esta cánula se llama orofaringia. Hay otra que se llama nasofaringia. Tenía una, pero la verdad me la robaron. Y la cánula nasofaringia entra directo por la nariz. Esa también es un método mecánico y esa entra por la nariz en forma de semicírculos, y entra. En la escuela dan cursos o capacitaciones para aprender a entubar. Sí, de hecho, ahí tenemos un pequeño módulo que sí les enseña a hacer manejo de vía aérea avanzada. Pero es raro que lo lleguemos a dar porque no tiene mucha demanda. Como muy pocos de los compañeros se dedican a esa área de cuidados intensivos, pues sí lo llegamos a dar, pero tiene muy poca demanda. Pero si se juntan la gente, igual y si lo aventamos para quien quiera tomarlo. Solamente es que esos sí son presenciales. Esos sí son absolutamente presenciales. ¿Va que va? Y las cánulas entonces forman parte de los métodos mecánicos. Luego, de los mecánicos tenemos lo que se refiere a supraglóticos. Y aquí así me puedo apoyar de mi diapositiva. Los supraglóticos van a ser dispositivos que entran directamente a la vía aérea superior y que estos quedan sellados en la parte de la glotis. Ahorita no tengo mi visor de mi laringo, si no les enseñaría cómo se ve la glotis por dentro con mi maniquí. Pero bueno, lo que hace este dispositivo es que entra directo hasta la vía aérea y en la entrada de la tráquea, o sea, por encima de la glotis, queda sellado. Y eso ayuda meramente a que no tenga una inmovilización. Se puede sellar como este que está en la imagen. Esta que ven aquí es una máscara laringo, es un supraglótico. Se puede sellar mediante mediante un mecanismo de presurización, o sea que se infle con nuestra jeringa y se presuriza y queda fijo,
O en otros casos hay algunos que son de gel, que traen un gel especial que con la temperatura del cuerpo, como es calientito, la vía aérea, se llega a meter y eso empieza a calentar el gel y hace que quede sellado. Y los dos son supraglóticos y ambos quedan sellados directamente a la parte de la vía aérea encima de la glotis. Por eso se llama supraglótico, porque queda superior a la glotis. ¿Ok? Y después tenemos, después de los supraglóticos, no, aquí está. Después, sí, está aquí abajo. Después de los supraglóticos, tenemos el TRA, en nuestra mnemotecnia Mame Sutra, y TRA significa transtraqueales. Transtraqueales es cuando justamente se llega a meter un tubo que ya llega hasta la parte de la tráquea y ya invade, ya son más invasivos. Podemos tener el tubo laringo o el tubo esofágico traqueal, el cual se coloca y hay una forma justamente para hacer la colocación. Tienes que tener tu laringo, tienes que estar en posición de hiperextensión del cuello. O punto importante, no sé si en algún momento le va a tocar entubar, espero que si en algún momento les toca, pues lo tengan en cuenta, que no tienen que estarse apoyando sobre el paciente. Uno de los errores más comunes que se comete es que al entubar o al intentar abrir la vía aérea están apoyando en el paciente. No, literalmente tienes que tener la fuerza y la precisión para que con tu laringo levantar casi, casi a tu paciente para despejar la vía aérea, poder tener visión y poder entrar de una forma adecuada. Si es que llegas a usar un laringo de la vieja escuela, que es el tubo con la cuchilla, es un poquito más complejo. Ajá, sí, justamente, no, lo que dice el compañero, aguas con los dientes, puede dañar pues, también las piezas dentales. De hecho, este maniquí por eso me lo dañaron, porque pues en algún momento al ocupar el laringo, miren, se dañó, de que lo apoyaban aquí, se lastimó el plástico. Pero bueno, si tienes lo de la vieja escuela, pues sí, ¿no? Tienes que tener, tienes que incluso ser mucho más preciso. En la actualidad hay unos, por ejemplo, el que yo trabajo ya ahorita, ya trae su visor y ya trae luz interna. Entonces ya nada más lo metes, trae su visor para que vayas viendo, trae su luz interna con su botoncito y ya con la guía, pues es mucho más inmediata y mucho menos compleja la colocación. Entonces, en ambos casos, digo, el punto clave es llegar a la tráquea y a la vía aérea. Si no vas a la vía aérea, te vas a la parte esofágica, pues va a ser una mala intubación y obviamente pues puedes complicar la condición del paciente. Entonces, datos importantes. Ajá, hay otros que colocan la lengüeta y la abres y ya se prende. ¡Puc! El mío no, es que el mío, le decía a tus compañeros en otro grupo que no sé si se lo prestó un profesor y ya no me lo regresó, o lo tengo ahí guardado en alguna de mis mochilas de capacitación. Si no, se los enseñaba. Está muy bonito mi laringo. Pero bueno, ¿dudas hasta ahí vamos bien? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok. Y así la mnemotecnia Mame Sutra, manuales mecánicos supraglóticos o transtraqueales. Ojo, cuando hay métodos más complejos, por ejemplo, cuando ya se va a colocar un ventilador mecánico, como se dice vulgarmente, se va a entubar al paciente, en algunos casos se tiene que secuenciar al paciente. ¿Qué es secuenciar? Pasarle ciertos fármacos. ¿Por qué? Porque si vas a conectar a tu ventilador, a tu paciente un ventilador, perdón, lo primero que tienes que lograr es que deje de ventilar por sí mismo. ¿Ok? Entonces, en algunos casos de secuencia se pasan los medicamentos al paciente, se inhibe su impulso ventilatorio y es cuando se tiene que ventilar se tiene que conectar al ventilador. Por eso es que la intubación tiene que ser muy precisa, muy rápido y no cualquiera tiene que hacerlo. Si te llegas a tardar mucho tiempo en el proceso de intubación, puedes llegar a causar daños severos porque es un tiempo en el cual no hay oxigenación en tu paciente y recordemos que la falta de oxigenación se puede transformar en daños severos neurológicos. Entonces, aguas, no creo que le llegue a tocar a ustedes, sinceramente, no es porque sea grosero, sino porque ya son procedimientos médicos avanzados. Entonces, es muy raro que lleguen a ver a un enfermero hacerlo, pero sí les va a tocar en algún momento asistirlo. Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Alguna duda está ahí? Y por último, ajá, sí, exactamente, Ale. Hay algo que tiene que saber es que las medicaciones son más complejas, no en todos se pueden ocupar los mismos, no todos los pacientes son iguales. Algo que hay que entender es que no todos los pacientes son iguales. Ujú. Pero bueno, ya esos son temas, sinceramente ya son temas más médicos. Pero bueno, otro punto importante, en algunos casos que también son procedimientos avanzados invasivos, o ahí dijeran quirúrgicos, se llegan a hacer intervenciones en las cuales se llega a aperturar tanto la vía aérea en la membrana cricotiroidea o en los espacios transtraqueales que están aquí.
Si ustedes llegan a tocar, vamos a hacer este experimento. Ustedes en su casita, ahorita que pueden, ubiquen su manzana de Adán. Ubiquen su huesito, que es la manzana de Adán, que es el huesito más prominente. En los varones, pues es más fácil de sentirlo, en las mujeres, pues es un poquito más complicado, ¿verdad? Porque es más pequeño su aparato fonador. Entonces, por eso. Una vez que encuentren su huesito, van a bajar tantito, van a bajar tantito y van a encontrar como una ranurita más pronunciada con un pequeño espacio. Eso que ustedes se están sintiendo ahí y que yo también estoy sintiéndome aquí, se llama membrana cricotiroidea. Es un espacio que está entre el cartílago tiroides, que es el de arriba, donde está la manzana, y el cartílago cricoides, que es el de abajo, que es como una coronita. Se ve más o menos así. El cartílago cricoides está así y el tiroides está así. Entonces, hay un pequeño espacio entre los cartílagos, que es la membrana cricotiroidea, que es donde se llega a perforar o se llega a intervenir cuando se va a hacer una intervención invasiva quirúrgica. Se hace un corte para poder meter el tubo. Y en caso de que tengamos algún daño, que es muy raro, pero que lleguemos a tener un daño también en este punto, se llegan a hacer intervenciones entre los espacios de los discos traqueales, de los cartílagos de la tráquea, los discos y las estructuras cartilaginosas. Se llega a cortar entre los espacios de los discos de la tráquea y se llega a intervenir. Solamente en casos muy complejos, y van a ser las formas en las cuales se llega a hacer un manejo de vía aérea. ¿Dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? Mm, Ok. Ahora, siguiente punto, les voy a cambiar la diapositiva, chicos. Discúlpenme, voy a desconectarme un momento porque le voy a compartir otro. Hasta ahí nadie va teniendo ninguna duda, ninguna pregunta. En algunos casos, estas intervenciones van a estar ligadas también al soporte ventilatorio. Decíamos que la BBM es nuestra primera opción cuando un paciente tenemos que darle ventilaciones asistidas y no tenemos ventilador mecánico. Sin embargo, ya en un área clínica podemos contar con este dispositivo. Dice que la ventilación mecánica es una de las técnicas más utilizadas en las unidades de cuidados intensivos y es imprescindible para pacientes con problemas respiratorios graves. Los cuidados a recibir por los pacientes conectados a ventilación mecánica van a depender del estado del paciente y también de la patología que llega a tener. Por obvias razones, la ventilación mecánica normalmente se diría, pues es para pacientes que tuvieron parada ventilatoria. Sí, pero no solamente son los únicos pacientes que pueden llegar a ocuparlo. Hay pacientes con dificultad ventilatoria, hay pacientes que llegan a tener disnea, hay pacientes que llegan a tener trauma y que daña el músculo diafragmático y eso genera que tengamos que asistirlo la parte ventilatoria. Hay pacientes que llegan a tener EPOC, hay pacientes que llegan a tener, no sé, estado de acidosis, en los cuales se requiere dar una ventilación asistida junto con una oxigenoterapia, ¿ok? Y dice, se considera ventilación mecánica a todo aquel procedimiento de respiración artificial que emplea un aparato para suplir o colaborar con la función respiratoria de una persona, que bien no puede o no se desea que lo haga por sí misma. El objetivo principal es mejorar el intercambio gaseoso y disminuir el trabajo respiratorio. Y aquí se menciona algo raro, dice, cuando no se desea que se haga. Por ejemplo, cuando un paciente está fuera de sus parámetros ventilatorios y se va a conectar a un ventilador mecánico, al nosotros pasar una medicación, lo que se hace es inhibir su propio impulso ventilatorio. ¿Por qué? Porque ya no queremos que siga ventilando por su impulso propio porque está mal. Quiero ventilarlo a través de mi dispositivo. Entonces, ¿qué se hace? Se lleva una parada respiratoria al paciente para poder conectarlo al ventilador mecánico. Por eso le digo que tubar a un paciente no es cualquier cosa. ¿Ok? Esta técnica es la más utilizada en las unidades de cuidados intensivos en las UCI y es una técnica de soporte vital que contribuye a mejorar el estado del paciente con problemas respiratorios graves. Objetivo de la ventilación mecánica. La función principal del sistema respiratorio es el suministro suficiente de oxígeno a la sangre y la retirada de la misma del dióxido de carbono procedente del metabolismo, o se hace lo que conocemos como difusión. Dicho esto, la indicación más razonable para ocupar una ventilación mecánica es cuando hay parada respiratoria. Sin embargo, va a haber otros casos en los cuales es necesario valorar y se puede considerar ocupar la ventilación mecánica. ¿Cuáles son los objetivos o en los casos en los cuales se puede considerar la ventilación mecánica? Cuando deseamos aumentar la oxigenación de la sangre y también con ella la perfusión a los tejidos,
Cuando necesitemos aumentar la ventilación alveolar para eliminar el dióxido de carbono y evitar las acidosis, participar en el equilibrio ácido-base de la sangre y reducir el trabajo respiratorio hasta que la causa de la insuficiencia respiratoria pueda ser resuelta y solucionada. Ahora, clínicamente, ¿cuáles serían entonces esos casos? Vamos para allá. Dice, a pesar de ser una de las técnicas más utilizadas en la UCI, los criterios para poder ocupar la ventilación mecánica han sido poco estudiados. Como se ha comentado anteriormente, conociendo la fisiología del aparato respiratorio, la indicación más razonable serían ventilaciones en una parada ventilatoria, perdón, pero hay otras indicaciones y otros componentes a valorar a la hora de poder tomar la decisión de dar ventilación mecánica. Muy comúnmente puede ser la insuficiencia respiratoria, cuando hay una insuficiencia para poder captar oxígeno y respirar de forma adecuada. Y lo que mencionaba una de las compañeras, no recuerdo quién fue, los valores gasométricos que podamos tener de nuestro paciente. Dice, conociendo todos estos aspectos, se pueden resumir las condiciones de la indicación de la ventilación mecánica en los siguientes casos. Número uno, y el más común, cuando haya una parada respiratoria, la ventilación mecánica en conjunto con soporte vital avanzado. Segundo caso, una reagudización de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que presente acidosis respiratoria y al menos uno de los siguientes criterios: inestabilidad cardiovascular, deterioro cognitivo agudo o un deterioro en la parte neurológica, riesgo de broncoaspiración o secreciones abundantes y mal control de estas mismas. En este caso también se puede considerar la ventilación mecánica. Enfermedades neuromusculares que cursan con insuficiencia ventilatoria aguda, o sea, problemas neuromusculares que comprometan el trabajo del músculo diafragmático para poder ventilar, se llega a considerar también la ventilación mecánica. Insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, o sea, hace que presentemos hipoxias, bajos niveles de oxígeno en la sangre, que también esté acompañada de incremento del trabajo respiratorio a pesar de haber administrado una oxigenación o una FIO2 agresiva. Y si tenemos esta condición junto con inestabilidad cardiovascular, problemas neurogénicos como el delirium o riesgo de broncoaspiración, necesitamos también usar la ventilación mecánica. Y por último, uno de los más conocidos, el criterio de la escala Coma-Glasgow. Dice que si tenemos un paciente con un deterioro en la escala Coma-Glasgow menor a 8 puntos, es un paciente candidato directo para hacer una intubación, o sea, un manejo de ventilación mecánica asistida. Anteriormente la escala Coma-Glasgow solamente se valoraba del 3 al 15 sin hacer un seguimiento ni un desarrollo de la escala. La escala Coma-Glasgow en la actualidad y en las últimas actualizaciones dice que se debe puntuar indicando la puntuación de cada uno de los tres aspectos que se valoran en esta misma. Digo, por si no lo sabían, algunos me imagino que ya lo saben, algunos les comparto. La escala Coma-Glasgow fue una escala que se generó justamente en el hospital de Glasgow, de aquí al lado del charco, por medio de dos médicos especialistas en el área de trauma craneoencefálico. Estos dos médicos establecieron la escala para medir cuál era el deterioro neurológico que tenía un paciente con TC. Sin embargo, resultó que era una escala muy funcional, no solamente para pacientes con TC, sino con cualquier problema neurogénico. Entonces establecieron esta escala y le dieron el nombre de escala Coma-Glasgow por el hospital en el cual nació, el hospital de Glasgow. Después de publicarlo en varios artículos y revistas médicas, se llevó a la homologación del uso de esta escala pues, de forma internacional, ¿no? Y de forma general, la escala Coma-Glasgow. La escala Coma-Glasgow mide tres aspectos en la valoración neurológica: la parte ocular, verbal y motora, siendo la parte ocular con un valor de 4 puntos, la escala verbal con un valor de 5 puntos y la escala motora con un valor de 6 puntos, dando un puntuaje máximo de 15 puntos o un puntuaje mínimo de 3 puntos. Y la escala Coma-Glasgow se valora de la siguiente forma. Dice, vamos a valorar un paciente con un deterioro neurológico. Lo primero que hay que valorar es la parte visual o la parte ocular. Primero, ¿el paciente tiene los ojos abiertos? ¿Entiende lo que pasa a su alrededor y observa? ¿Te ve llegar? Si el paciente tiene esa condición en la parte ocular, le vamos a dar 4 puntotes. Ojo, si el paciente tiene los ojos cerrados y solamente los abre ante un estímulo verbal, le vamos a dar solamente 3 puntotes. Siguiente. Si el paciente da un estímulo verbal y no abre los ojos, pero al causarle un estímulo doloroso los abre,
es un paciente que le vamos a dar 2 puntos. Y si tu paciente no abre los ojos bajo ninguno de los estímulos, le vamos a dar solamente un puntito. Siguiente, parte verbal. Si tu paciente está orientado, está consciente y conversa dentro de sus 4 esferas, quiere decir que está bien y le damos 5 puntos. ¿Cuáles son las 4 esferas? Que sepa quién es él, número 1, que sepa qué pasó, que sepa dónde está y que sepa qué día es. Si en sus 4 esferas está completamente bien, está orientado y está consciente, le damos 5 puntos. Si tu paciente te está contestando las preguntas, pero está confundido, o sea que le digas, ¿sabes qué pasó? No, no sé qué pasó. ¿Sabes qué día es hoy? No. ¿Quién es el presidente actual? Peña Nieto. Ah, quiere decir que está confundido y desorientado. Ese paciente solamente le vamos a dar 4 puntos. Si tu paciente te empieza a dar respuestas inadecuadas, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Caballo rojo. ¿Cuántos años tienes? Camioneta. Te empieza a dar respuestas inadecuadas, ya lo vamos a llevar directamente a 3 puntos. ¿Ok? Si tu paciente no emite palabras y te da ruidos incomprensibles, ni siquiera te puede generar palabras, le vamos a dar 2 puntos. ¿Ok? Y si no responde de ninguna forma en la parte verbal, tiene solamente un puntito. Y nos vamos a la parte motora. Oiga, usted puede levantar su mano, por favor, levante las manos. Ok, sigue órdenes, está consciente de sus movimientos y los puede ejercer. Ok, si sigue órdenes, obedece órdenes sin mayor restricción, vamos a darle 6 puntos. Siguiente, el paciente a lo mejor, no puede seguir órdenes, sin embargo, es que me duele mi brazo, me duele aquí. Ubica el dolor, le vamos a dar 5 puntos. Ok, siguiente, a lo mejor no ubica el dolor, pero le tocas en la región y, como que se aleja, como que se aleja. Si tiene ese caso, le vamos a dar 4 puntos. Y vienen las más complicadas. Si tu paciente empieza a tener unas flexiones internas, se llama decorticación. Y en este caso ya tenemos un estado neurológico severo. ¿Ok? Y esto se le vamos a dar solamente 3 puntos. Si empieza a tener extensiones hacia afuera, se llama descerebración. Es una condición neurológica severa en la cual la presión intracraneana aumentó tanto que ya se está presionando el cerebro contra el foramen magno y está causando una descerebración, o sea que el cerebro salga de su lugar. En este caso se presenta con movimientos hacia afuera, extensiones. De ahí viene el término famosísimo de que el paciente estiró la pata, porque son extensiones hacia afuera. De ahí viene el origen del estiró la pata. Y cuando tenemos este caso, se le damos solamente 2 puntos. Y si no hay ninguna respuesta motora, solamente le damos un punto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se valora la escala Coma-Glasgow? De la siguiente forma. Ok, mi paciente tiene un puntaje de escala Coma-Glasgow de 13 puntos, porque tiene 4 puntos en la parte ocular, tiene 4 puntos en la parte verbal y tiene 5 puntos en la parte motora. Hace las cuentas. Ok, sí, sí me sale 13 puntos. Ok, muy bien. Antes solamente se decía la cantidad de puntajes totales, ahora en la nueva actualización se tiene que desarrollar. ¿Y por qué les explico esto? Volviendo al tema, todo paciente que llega a tener menos de 8 puntos, o sea, de 7 puntos para abajo en escala Coma-Glasgow, se conoce como un paciente directo a ser candidato a intubar y colocar a un ventilador mecánico. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Ok, confío en ustedes. Adelante, Rielen. Maestro, por ejemplo, bueno, estamos hablando de lo ocular, lo verbal y lo motor, ¿no? Pero solamente se dicen los puntos así o van a preguntar de cuál más carece, o sea, en dónde está peor. No sé si me explico. Es lo que les mencionaba hace un momento. Antes solamente decías el puntuaje general obtenido. Sin embargo, en la nueva, se tiene que decir cuál es el puntuaje de cada uno de los aspectos. Por ejemplo, lo Ok, que les decía, tienes que decir, mi paciente tiene una escala como Glasgow de 13 puntos, obteniendo 4 en ocular, 4 en verbal y 5 en motora. Ah, bueno, entonces ahí hace la suma y efectivamente te da los 13 puntos. Bajo la nueva actualización ya se tiene que desarrollar cada uno de los aspectos, el puntaje que haya obtenido.
Ok, gracias, maestro, no me había quedado claro. Nada, chicos. Dice, un paciente adecuado y consciente, ¿cuál sería lo ideal que saque? Un paciente que está en una escala como Glasgow de 13 a 15 está bien, no tiene mayor complicación de 13 a 15. Un paciente que tiene de 8 a 12 ya es un paciente grave. Si es un paciente menor de 8 ya es un paciente crítico, de 7 para abajo. Respondiendo a su pregunta, Dani. Chicos, la pregunta obligada de mi parte a ustedes. ¿Tienen algún problema, chicos, con que su clase del día viernes la deje grabada? ¿Alguien tiene algún problema, alguna inconformidad? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, ok, gracias. ¿Los demás, todo bien? Ok, chicos. Ok, chicos. Bueno, el viernes quizás entonces les deje su clase grabada, chicos, de una vez les aviso. Les comparto entonces su clase cuando ya esté lista. A veces tarda, ahorita está tardando en subirse luego las clases. Entonces, si es que no se sube el día viernes en la tarde noche, a más tardar se sube el día sábado, solamente en caso de que llegue a pasar. Pero ya saben que no me gusta retrasarles sus clases, me gusta que salgan en tiempo y forma. Entonces, nada más darles esa indicación, chicos. Y bueno, chicos, si no hay más dudas por el día de hoy, espero que les haya sido de mucho provecho estas clases. Estas clases, creo yo, son de mucho provecho, o al menos eso creo yo, pero pues yo soy el profe, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Espero que sí sea así. Entonces, espero que les funcione muy bien. Ya saben, si en algún momento llegan a tener alguna duda, con toda la confianza del mundo me pueden mandar mensaje. Solamente tengan mi paciencia, pues porque luego es tarde en contestar, chicos, porque tengo muchos grupos, ando uno por uno y luego dando soluciones. Pero bueno. Si no hay más dudas por el día de hoy, chicos, bueno, los dejo entonces que vayan a continuar con sus labores, que vayan a descansar. Fue un gusto estar con todos ustedes como siempre. Muchas gracias por haber estado en su clase. Y nos estamos viendo entonces el día martes de forma sincrónica y el día viernes les dejo su clase grabada. Entonces, si están de guardia, ya saben, tómense su cafecito, que tengan excelente guardia. Si están en casa, que tengan un excelente descanso. Y nos estamos viendo hasta su próxima clase, chicos. Muchas gracias. Descansen. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Gracias, Iván. Gracias a todos. Gracias, Ale. Gracias, profe. Gracias a usted. Aremi, Erika, Ingrid, Sandra, Vane. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengan una excelente noche. Aremi, usted también. Y nos vemos en la siguiente clase, chicos. Voy a terminar la llamada. Permítanme. Primero tengo que detener la grabación para los compañeros que la quieran ver después.